Bueno chicos, vamos a tejer o terminar de tejer este hermoso monedero. Acá en este corto tutorial les enseño cómo se termina. Bueno chicos, para terminar este monederito, como les decía, ya vieron cómo quedó de hermoso. Acá lo vamos a terminar. Quedamos en esta vuelta. En esta vuelta les estaba yo explicando a los chicos, pues, qué variantes podían quedar. El gancho lo podían colocar acá para terminar la vuelta o acá donde termina los 7 puntos, no pasa nada. Estaríamos terminando y empezando ahí la vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos azul bebé. Empezamos la siguiente vuelta. Mira, y dejo mi gancho para saber que estoy empezando la vuelta anterior. Todos me quedaron 7 puntos, 3 azul bebé, 1 azul petróleo, 1 azul bebé, 7 azul petróleo. Y acá termina igual. 3 azul bebé, 1 azul petróleo, 1 azul bebé, 7 azul petróleo. ¿Listo? Y acá voy a hacer 5 azul bebé. 3, 4 y 5. El último queda sobre azul petróleo. Y voy a tejer los 7 azul petróleo. Ya tengo 5 azul bebé. Es como si estuviera empezando la vuelta, esta vuelta de abajo. 7 azul petróleo, 5 azul bebé. 7 azul petróleo, 5 azul bebé. Esta vuelta queda así. ¿Listo chicos? Termino esta vuelta, ya les muestro la siguiente para seguir avanzando y terminarlo. Este monedero no va a quedar muy alto, de hecho es un monederito más bien bajito. 7 azul petróleo, nuevamente 5 azul bebé y así tiene que quedarles. Bueno, terminé esta vuelta, chicos, miren, 5 azul bebé, 7 azul petróleo. Y acá dejo un puntico libre para empezar y terminar, miren, pues es que el ganchito no me pongo a correrlo, muchachos, porque se entiende perfectamente, ¿no? Porque si nos ponemos a correrlo cada vez que empieza o termine, digamos que no está mal, pero pues ustedes no aprenden lo que yo quiero, que es que hay variantes. Bueno, acá dejo un puntico libre y voy a hacer un punto azul bebé. Acá en este punto libre un azul bebé en el azul petróleo. Acá tengo 1 2 3 4 5 6 7 azul petróleo. Aclaro que terminé con 7, por eso doy por hecho que ahí termina la vuelta, porque la vuelta está pareja. 7 5 7. Y acá sí va a cambiar: un azul bebé sobre azul petróleo, un azul petróleo sobre azul bebé, y acá empiezo a cerrar como hice en estos. 3 azul bebé, 1 2 3, y acá vuelvo a hacer lo mismo. 7 azul petróleo, 1 2 3 4 5 6 7. Me queda uno libre, hago un azul bebé, un azul petróleo, 3 azul bebé. Listo, así nos tiene que quedar. Termino la vuelta y les enseño. Bueno chicos, ya terminé esta vuelta. Miren que queda igualito: un azul bebé, un azul petróleo, 3 azul bebé, 7 azul petróleo. Exactamente igual. Y aquí terminé. 7 azul bebé, 7 azul petróleo, un azul bebé, y acá ya quedan 3 azul petróleo. Acá estoy terminando, termino con este azul bebé y estoy empezando con estos 3 azul petróleo. Y acá me queda solo un azul bebé. Creo que esta es la última vuelta donde quedan 7 azul petróleo. En la otra vuelta ya empieza a cerrar. 1 2 3 4 5 6 7. Un azul bebé y vuelvo a repetir: 3 azul petróleo, 1 azul bebé, 7 azul petróleo. Termino la vuelta y les muestro para que ustedes se puedan guiar. Bueno chicos, terminé la vuelta. Mire, así quedó todo. Un azul bebé, 7 azul petróleo, 1 azul bebé, 3 azul petróleo, 1 azul bebé, y vuelve y se repite así. Y en esta vuelta ya no quedan 7 azul petróleo, les muestro. Terminamos con un azul bebé y acá van a quedar 5 azul petróleo en este lado. 1 2 3 4 y 5. Y vamos a hacer un azul bebé, pero corrido acá.
en este primer azul petróleo un azul bebé y volvemos a tejer acá 5 azul petróleo. 1, 2, 3, 4 y 5, porque acá hacemos un azul bebé. Recuerden que estoy haciendo corridito este azul bebé. Entonces nuevamente azul bebé, nuevamente 5 azul petróleo, un azul bebé, 5 azul petróleo. Así les tiene que quedar esta secuencia. 5 azul petróleo, que son estos que estoy tejiendo. El último queda sobre azul bebé. Un punto azul bebé, que es este, y 5 azul petróleo. 5 azul petróleo, un azul bebé, 5 azul petróleo, un azul bebé, 5 azul petróleo, un azul bebé, 5 azul petróleo. Así queda esta vuelta y ya les muestro la siguiente. Bueno chicos, ahí va creciendo. Mire lo bonito que se ve. Acá ya estamos terminando la vuelta. Dejé el ganchito. Mire que el ganchito donde está ahí, vean. La vuelta se está terminando acá con este punto azul bebé. Y toda la vuelta quedó 5 puntos azul petróleo, un azul bebé, 5 azul petróleo, un azul bebé, 5 azul petróleo, un azul bebé, 5 azul petróleo, un azul bebé. Y acá, como terminé la vuelta, empiezo la siguiente. Acá en esta vuelta van a quedar 7 azul petróleo. Este es el primer azul bebé para terminar la vuelta. Van a quedar 7. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un azul bebé. Y acá creo que quedan 3 azul petróleo. 1, 2 y 3, porque me tiene que quedar uno libre para empezar el azul bebé. Entonces en esta vuelta quedan 7 azul petróleo, 7 azul petróleo, 1 azul bebé, 3 azul petróleo y nuevamente se repiten 7 azul petróleo, 1 azul bebé, 3 azul petróleo, 1 azul bebé. Mire, acá son los que se aumentan a 7, que el último lo hago sobre azul bebé. Y acá como hago un azul bebé, entonces este es el que se reduce a 3, que es un azul bebé sobre azul petróleo, 3 azul petróleo y nuevamente un azul bebé. Ya nos faltan muy pocas vueltas, como 3, 4 vueltas nomás. Así. ¿Sí ven, chicos? Un azul bebé, 3 azul petróleo, un azul bebé, 7 azul petróleo, un azul bebé, 3 azul petróleo. Acá de nuevo sería azul bebé y 7 azul petróleo. Termino esta vuelta y ya les muestro. Bueno, chicos, terminé esta vuelta también. 7 azul petróleo, un azul bebé, 3 azul petróleo, un azul bebé, 7 azul petróleo, un azul bebé. Y acá termino 3 azul petróleo, un azul bebé. Mire, acá. Y acá vuelvo a tejer 7 azul petróleo. Yo sé que hubiera podido cambiar para colocar el gancho acá donde quedan 7, pero chicos, es lo que les digo. De todas maneras tengo claro que a esta altura queda. Mire, de hecho si lo hubiese dejado acá, estaría terminando la vuelta acá, o la estaría terminando acá. ¿Sí ven? Pero en mi caso lo sigo dejando a esta altura. ¿Por qué? Porque a partir de acá ya queda diferente. Aunque aquí quedan 7 azul bebé, aquí siguen quedando 7 azul bebé, acá ya va a cambiar. Entonces por eso prefiero que lo dejen así para que vayan notando. Aunque como acá va a cambiar, yo puedo correr el gancho y decir a partir de ahí es que se ve diferente. También puede ser, pero pues se les puede como complicar en una cosa y la otra. 7 azul bebé, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá volvemos a empezar un rombo. Recuerdan que el rombo se empieza con 3 azul bebé,
1, 2 y 3, que sería esta parte la que estamos repitiendo. Y acá dejamos un azul petróleo y acá un azul bebé. Y nuevamente 7 azul petróleo y hacemos los 3 puntos azul bebé. Por eso les decía, a partir de acá es que cambia. Entonces yo puedo dejar este gancho si quiero acá, para tener claro que es a partir de acá que cambia. Miren, así, tan sencillo como esto. Voy a terminar la vuelta y seguimos checándole. Ya no falta mucho, chicos, falta muy poco, porque cuando este rombo esté de este tamaño, esta parte de acá, esta tablita, esté de este tamaño, se termina el monedero. Lo que me falta es muy pocas vueltas. Mejor dicho, seguimos avanzando para que ustedes me entiendan un poco mejor. Bueno, chicos, ya terminé la vuelta y acá nos quedó 3 puntos azul petróleo, un azul bebé, 7 azul petróleo, un azul bebé, 3 azul petróleo, un azul bebé, 7 azul petróleo, un azul bebé, 3 azul petróleo, un azul bebé. Y acá vamos a tejer 7. Bueno, de hecho me toca más, porque aquí tendría que empezar. Acá tendría que empezar. Bueno, acá vamos a hacer una variante. ¿Qué es lo que pasa, chicos? A mí me tocaría aquí hacer la variante. Tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Entonces, sí es mi obligación empezar el diseño acá, donde empiezo, donde termino. Aunque acá no está el punto 1, que debería de quedar un punto 1. Mejor dicho, les voy a mostrar y ya me van a entender ustedes qué es lo que yo les digo, que ahí me toca una variante. Porque acá no voy a hacer un solo punto azul bebé, sino los 3. Que esto se los mostré también hace un rato. Bueno, en el otro tutorial que hice los 3 azul bebé. En el tutorial anterior, en algún lado les enseñé que podían hacer los 3 azul bebé o que dejar solo uno. En este caso, voy a mostrarles cómo queda haciendo los 3 y dejándolo así. Posiblemente me sobre un puntito acá, pero lo resolvemos luego, ¿listo? Entonces 3 azul bebé y acá hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 azul petróleo. Un azul bebé, un azul petróleo, y 3 azul bebé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me toca hacer esa variante ahí? Que yo anteriormente también les había mostrado algo similar, pero en esta ocasión sí o sí me siento obligada a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, las tablitas, estas tablitas me quedan todas para un solo lado. Y la idea es que estas queden para un lado, pero que estas que salen queden para otro. Entonces, si yo no hago esta variante que hice acá, en esta parte donde termino, empezar de una vez con 3 azul bebé, las tablas me van a quedar todas para el mismo lado. Todas para el mismo lado. Yo sé que es un poquito complicado entender, pero sí tiene un porqué. Y acá lo que yo les digo, vea, antes de los 3 azul bebé tendría que ir un solo azul petróleo, pero acá no, porque es donde empiezo, donde termino. Entonces, por esa razón no me va a quedar así acá. Pero cuando yo llegue acá, acá sí me quedará un azul petróleo y 5 azul bebé, como hemos empezado todos. Igual ya voy a terminar, entonces digamos que tampoco tiene mucho lío lo que estoy haciendo, o sea, no crean que esto que les estoy explicando les va a complicar para continuar monedero, porque ya vamos a terminar. Entonces, en una mochila sí hay que explicarlo un poco más o mostrar las vueltas. Pero en esta ocasión, que es un monedero, ya vamos a terminar. Entonces, en la siguiente vuelta ya damos por terminado. Entonces, digamos, no tiene tanta relevancia. Pero sí lo explico porque como ya lo he enseñado también en mochilas, las chicas a veces les queda un poquito de dudas y sí es bueno aclarar todas esas duditas. Bueno, chicos, en esta vuelta me va a quedar
7 azul petróleo, un azul bebé, un azul petróleo, miren, 7 azul petróleo, un azul bebé, un azul petróleo, 3 azul bebé y vuelven a repetir 7 azul petróleo como estos, un azul bebé, un azul petróleo y 3 azul bebé. 1, 2 y 3. Listo. Y volvemos a repetir. Termino esta vuelta y les muestro. Bueno, terminé la vuelta y así quedó todo. 7 azul petróleo, un azul bebé, un azul petróleo, 3 azul bebé, 7 azul petróleo. Y acá terminé igual. 7 azul petróleo, un azul bebé, un azul petróleo. Y acá ya no me quedan 3 azul petróleo. No, 3 azul bebé, sino 5. Porque estoy empezando la siguiente vuelta, que es con la que empecé, que me quedan 5 azul bebé, 7 azul petróleo. Acá 3, 4 y 5. Y voy a hacer 7 azul petróleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí ven? 7 azul petróleo y ya me quedarán 5 azul bebé. Acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Así me queda toda la vuelta. Cuando yo llegue acá voy a dar toda la vuelta con azul bebé, así como está esta, toda la vuelta con azul bebé. En el caso de las chicas que van a colocar boquilla grande como esta, sea redonda o sea cuadrada, van a medir el tamaño. Ay, esta está muy dura. Bueno, las dos son de 8.5. Vamos a medirla. En mi caso yo estoy segura que esta medida está perfecta. Mire, se ve un poquitín de pronto más grandecito el monedero, pero es muy poco. Dándole esta vuelta, terminando esta vuelta, 7 puntos azul petróleo, 5 azul bebé. Damos una vuelta completa con azul bebé. Y quitamos el hilo alma y vamos a dar 3 vueltas sin hilo alma, mejor dicho. Adelanto y les muestro. Bueno, chicos, esto era lo que yo les decía yo. Ahí ya terminé en la vuelta donde quedaron 5 azul bebé, 7 azul petróleo, 5 azul bebé, 7 azul petróleo. Ahí ya queda. Miren lo bonito que se ve, me encanta cómo se ve. Y le di una vuelta totalmente azul bebé, pero acá le voy a quitar el hilo alma. Acá le quito el hilo alma para darle 3 vueltas. Bueno, pueden ser 2. Eso me doy cuenta al paso que vaya avanzando para que entre la boquilla. Lo que yo les decía, puede ser esta cuadrada o esta redonda. Estas son igual 8.5 de ancho, el mismo ancho. Le va a quedar bien. Por eso le doy las 2 vueltas. De hecho ahí ya le queda perfecto. Creo que no se ve más ancho. Le doy 2 vueltas sin hilo alma para que entre acá. Le voy a dar, sí, yo creo que le voy a dar 2 vueltas sin hilo alma para que ya quede y les muestro. Bueno, chicos, así terminé. Le di 2 vueltas más, la vuelta con el hilo alma y 2 vueltas sin hilo alma. Acá simplemente un puntico deslizado, cortamos el hilo y ya quedó nuestro monedero terminado. Listo. Voy a aprovechar esta parte de acá para decidir que es la mitad del monedero, sea boquilla redonda, boquilla cuadrada, se hace exactamente lo mismo. Se acomoda que esta mitad quede acá y esta mitad
Ahí, listo. Ya quedando así, yo acomodo el resto o lo distribuyo alrededor del monedero, de la boquilla. Listo. Así nada más. Y yo con un palito de madera, me encanta que sea un palito de madera o de bambú, empiezo a acomodarlo acá dentro de la boquilla. Para eso le hago las vueltas sin hilo alma, para que esta parte quede como un poco más delgada y si entre dentro de la boquilla. Es que el monedero se empieza a abrir, a cerrar, y ahí es donde corre el peligro de que se suelte la boquilla. Pero si se acomoda bien, no pasa nada. Vea, ahí. Sencillo, que sí entre dentro de la boquilla. A mí no me gustan las boquillas que vienen para pegar, me gusta estas que traen huequitos porque realmente queda bien seguro. Ahí, bien distribuida, bien que quede la línea azul. Esta línea azul tiene que quedar por fuera para que se vea el diseño. Ahí lo distribuí muy bien. Esta otra mitad lo acomodo en el momento que vaya a coser la otra mitad. Ahí. Listo, creo que quedó más que perfecto. Y empezamos a coser. Aguja e hilo, tratar de buscar un hilo que sea el color lo más cercano al tono, en este caso del azul. Acá le doy 2 puntaditas. Y chicos, siempre traten de buscar un hilo bastante resistente, que no se troce fácilmente, para que realmente sí dure mucho. Está bien que de todas maneras hay que darle doble pasadita, pero sí es muy bueno que el hilo sea bien resistente, no tener el inconveniente que se troce fácilmente. Para que la boquilla no se suelte. Lo que pasa es que estos monederitos le vamos a dar un uso, pues digo yo, que mucho uso, de abrirlo, cerrarlo. Entonces no va a ser como que un uso sensible, no. Monedero uno la verdad lo abre y lo cierra no sé cuántas veces. Entonces sí es mejor que quede bien hecho para que soporte trabajo pesado. Acá. Yo estoy trabajando el hilo doble y es un hilo para mostacilla que es bastante resistente. Y pues lo trabajo doble y le voy a dar doble pasada. Listo, ahí va terminando esta mitad y hago exactamente lo mismo con la otra mitad. Listo. Ya terminé el último pasador.
repito en el último pasador la puntadita. Ahora voy a distribuir esta parte de acá, lo mismo, acomodo parejito, lo corro, empezamos a pasarlo para acá. Y aquí. Listo, no queda sino una vuelta de azul por fuera. Listo. Creo que sí. Perfecto. Yo acá no corté el hilo, no había necesidad del con el que estoy cosiendo. El otro hilo lo vamos a cortar, pero más adelante. Simplemente lo paso acá, le doy unas 2 puntaditas sin agarrarme de nada. Solamente las puntaditas es para pasar hasta el otro lado, las puntadas cortas. No me gusta cortar el hilo cada vez que le hago una vuelta. Sí se puede, pero realmente no es necesario. Le podemos simplemente pasar y seguir. Y acá. Ahí pasamos. Ya vamos a llegar y le doy otra pasadita más, pero ya con esto ya ustedes tienen claro pues cómo se debe pegar la boquilla. No es como muy complicado. Esperen que este huequito está como muy pequeñito. Ya. No compren boquillas completa, muchachos, y después sacarle huequitos porque eso se maltrata mucho. Entonces mejor que ya tengan los huequitos hechos. Listo. Y acá me devuelvo para agotar el hilo que tengo en la aguja. Por eso les decía que yo en mi caso le daba doble pasada y luego le pongo un poco más de hilo a la aguja y otra vez pasamos lo que nos reste para que quede doble.
para que sí quede bien firme. Esperen que por acá quedó hilo. Este es el huequito que está como pequeñito. Ya. Ya les muestro cómo quedó realmente, porque para saber cómo quedó hay que cerrar la boquilla. Y acá voy a hacer un pequeñito remate. Listo. A ver, le quitamos este hilo de acá también. Así ya nos quedó. Ay, sí quedó muy lindo. Quedó bien bonito, bien gordito. Sí, quedó muy lindo. Se ve gordito. Listo, chicas, con esto damos por terminado nuestro precioso monederito. Quedó muy hermoso.